Hola, hola, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Reciban como de costumbre un muy fuerte y caluroso abrazo a la distancia de parte de su hermano evangelista, el cual les saluda David Rafael Hermanos, desde la ciudad de Rotterdam, Holanda, por gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a su canal Carácter Bíblico. Dios les bendiga mucho. Vienen cosas maravillosas, hermano. Vienen cosas espectaculares. Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Bendito Dios. Les quiero compartir un estudio en el día de hoy basado en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Permítanme buscarlo rapidito aquí porque alabado sea el Señor para siempre. Romanos 12, capítulo 2. Hay algo que dice el Señor a través de Pablo allí y yo quiero compartirlo con ustedes. Dice la palabra de Dios leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo primero que les quiero decir es que aquí dice la palabra de Dios que no nos podemos conformar a este siglo. ¿Cuál siglo? Este sistema de vida que hay en el mundo. No nos podemos conformar. Y conformarse aquí no es que, bueno, yo estoy de acuerdo. No. La Biblia dice, como piensa el hombre, así es el tal. O sea, lo que uno piensa, eso uno es. Pero es que tú en la mente no te adaptes a ese sistema que ellos tienen. Es que tú en tu espíritu, en tu alma y tu cuerpo tengas la libertad del espíritu que Dios menciona en su palabra. De eso habla el versículo 2 de Romanos 12. Dice más, dice, aleluya, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pregunta, te dirá, ya viene el hermano. Pregunta, ¿cómo yo me puedo renovar en el espíritu de mi entendimiento? ¿Cómo? Leyendo la palabra. Si tú y yo no sacamos tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios, nuestra mente y nuestros pensamientos no van a poder ser renovados. Y automáticamente vamos a conformarnos con el sistema del mundo, con este siglo, como dice la palabra. Continúo. Perdón, dice, aleluya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra pregunta. ¿Cómo puedo yo comprobar la voluntad de Dios, que dicho sea de paso, y está ahí, dice que es buena, agradable y perfecta? O sea, la voluntad de Dios, lo que Él quiso para nosotros, manifestarse a nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vamos a comprobar es a través de su palabra. Aquí no estoy acusando a nadie, pero aquí es donde se separan los niños de los hombres. Sí. ¿Por qué? Porque ayer les enseñaba, les mostraba a través de la Biblia de que las 5 vírgenes prudentes habían llenado su espíritu, su alma, sus espíritus, sus almas, sus cuerpos de la palabra de Dios. Por eso podían trabajar con denuedo y determinación para el Señor en las buenas obras que la Biblia menciona y dice, aleluya, las buenas obras que la Biblia menciona y dice que fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero las 5 vírgenes insensatas, como ya les he dicho varias veces, inclusive ayer,
no tienen ceso. Así lo dice la palabra, sin cesos, insensatos, sin cesos. Estas personas que son insensatos, que no tienen cesos para meterse a hacer lo que Dios los mandó. Dios, ¿qué te dijo Dios a ti? ¿A qué te llamó Dios a ti y a mí? Nos llamó a ser fieles. ¿En qué? En estar continuamente ante su presencia, en estar continuamente a través de su palabra, en contacto con Él, a través de la oración, en contacto con Él, a través de estar meditando en su palabra, en contacto con Él. Amén. Y por esta razón, cuando uno está lleno de la palabra de Dios, escúchame, uno trabaja para Dios. ¿Haciendo qué? ¿O con qué? Con los dones que Dios te dio. Trabajando para Él. Sí, trabajando para Él. Y entonces, en la parábola de los dones les expliqué que todo aquel que recibió 5 talentos, negoció y ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos, negoció y ganó 2 talentos más, tenía 4, y el de 5 tenía 10. Pero el que recibió 1 tuvo miedo y fue y enterró el talento. Amén. Enterró el talento. ¿Y qué pasó? Se le quitó el talento y se le entregó al que tenía 10. Y ese vino a tener 11. Y el que tenía el talento, que se lo quitaron, lo lanzaron a las tinieblas de afuera, que simboliza y representa la tribulación, la gran tribulación. Pero yo les toco este tema para que ustedes entiendan de que para uno poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que hacerlo única y exclusivamente, completamente, absolutamente, totalmente a través de la palabra de Dios. El profeta Daniel dice en el libro de Daniel que mientras él estaba estudiando el libro de Jeremías, se dio cuenta que se habían cumplido las 70 semanas. Y puso manos en obra y se puso de una vez a trabajar en el asunto. Muchas cosas nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estemos metidos en la palabra de Dios. Se nos va a quitar la ceguera de los ojos, se va a quitar todo estupor, todo embotamiento de la mente, todo endurecimiento del corazón va a caer, pero es cuando nos metamos en la palabra. Cuando nos metamos en la palabra. Cuando nos metamos en la palabra. En la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Siempre voy a hacer hincapié con ustedes en que hay que entrar en la palabra. A mí no me hablen de libros, a mí no me hablen de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Punto. Yo puedo leer un libro que me edifique, pero hasta ahí. Pero no hacer una doctrina del libro. No. Y quiero decir esto, hermano, no se sienta nadie atacado cuando yo menciono estas cosas. Yo no estoy atacando a nadie, no. Yo estoy aclarando lo que mi padre a mí me pone a hacer. Yo no hago esto porque yo quiero ni siento, no. Él me pone a hacer ciertas cosas y yo lo hago. La palabra de Dios es la que rompe cadenas, es la que liberta, es la que establece, la que afirma, la que te llena, la que te libra, incluso la que te unge, porque Dios te unge con su aceite, y es el aceite de su palabra, esa unción que menciona la Biblia. Cuando una persona se mete en la Biblia profundamente, guiado y dirigido por el Señor, no hay nada. Una persona así es indetenible. Ni Satanás, ni toda su cómbite, ni todos sus primos, sus tíos, sus tías, sus abuelos y nadie, un decir, ¿no?, podrá detener a quien tiene claridad de la palabra, a quien está fundido en la palabra, a quien Dios le ha dado ciencia en la palabra. Mi alma te alaba, Señor. Nadie puede detener una persona llena de Dios. Nadie.
En Dios, los amigos tuyos, cuando estás metido en Dios de verdad, los amigos tuyos son amigos de Dios. Pero tus enemigos, tus enemigos son enemigos de Él también. Escucha que dice Efesios, bendito sea el Señor para siempre. Escucha qué dice Efesios. Alabado sea Cristo. Dice, andad en luz. Escucha esto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escucha que dice el versículo 9 de Efesios capítulo 5. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué? Escucha el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? No es leyendo libros, no es escuchando un pastor, un profeta en la televisión, no es sin pasar tiempo leyendo y estudiando la Biblia, no es sin pasar tiempo sin orar y tener una intimidad profunda con Dios a través de su palabra. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo quiero que ustedes, por favor, me escuchen bien lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir es bíblico, lógicamente, pero muchas personas, aleluya, muchas personas no entienden. Dios, a todas aquellas personas que en la Biblia se le dice, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, no os conozco. Esas personas no tuvieron una intimidad profunda con el Señor. El Señor nunca los conoció. Conocer, y aquí cierro, te pongo el ejemplo, es que tú vayas a la casa de alguien y tú entres y tengas la libertad, escúchame, tengas la libertad de andar toda esa casa y mirar los rinconcitos más pequeños de esa casa. Esto es conocer. Cuando Dios se te mete por dentro y conoce lo más mínimo de tu vida. No porque tú se lo digas, no, sino porque le hayas dado la libertad, genuinamente hablando, de que Él entre a ti y te conozca. Y si Él entra, es imposible que hayan dos señores gobernando en un mismo cuerpo. O es Él o es el otro. Y eso lo decide cada ser humano. Pero debemos permitirle al Señor entrar a nuestras vidas y no tener reservas con Él. Darle la libertad en todo, como dice Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, 18. Bueno, el 18, donde dice, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y en el griego original dice, porque donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. O sea, dejando que Él gobierne, que Él sea el Señor, que Él guíe y dirija. Y se acabó. O sea, tu voluntad murió y ahora vives en Él, lo que dijo Pablo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios les bendiga.